gracias por la invitación, gracias a Lorena por tenernos en cuenta en estas actividades que para nosotros, para la Facultad de Economía, la licenciatura en Geografía, ha sido muy interesante, pero además muy revelador de la participación de los profesionistas en un trabajo tan importante como es de encontrar un fundamento científico que pueda enmarcar a este interés legítimo, este interés local de encontrar sus identidades, ¿no? Entonces nos parece que esta tarea es muy interesante. Y las regiones, finalmente la región es un componente metodológico, una unidad espacial que ayuda a encontrar estas coincidencias en el espacio. Y estas coincidencias no se construyen, estas coincidencias están ahí, nada más hay que revelarlas, hay que encontrarlas, resaltarlas y por supuesto sistematizar el seguimiento de cómo todos los elementos de identidad se pueden ir conjugando a lo largo del espacio y del tiempo. Y eso es lo que hicimos en este esfuerzo de participación. Por eso estamos muy interesados en mantener este trabajo, esta colaboración, pero también muy interesados en el desarrollo de la definición de la región y luego de la instauración ya más bien formal y política o político-administrativa de la región, un reconocimiento político-administrativo que tendrá que tener una región como esta. Y bueno, les ofrezco una disculpa porque me confié en que si podía entrar a la internet podía conectarme a mi cuenta de correo y ahí está la presentación. La presentación resume un poco el trabajo que ayer se presentó a manera de cartel en el evento de Punta Delgada. Es un instrumento, un cartel muy de divulgación científica. Entonces, pues ahí planteábamos cuáles habían sido los fundamentos teórico-metodológicos que en esta primera propuesta, porque creemos que esta es una primera propuesta la que estamos ofreciendo desde la configuración territorial de la región Barlovento-Veracruz. Entonces, comenzábamos ahí. Si me permiten, voy a ir empezando a leer un poco las diapositivas que tengo aquí para llevar el orden de cómo estaba organizado. También quiero resaltar que muchos de los profesores de la licenciatura en Geografía nos hemos integrado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, esta sociedad que tiene tanta renombre a nivel nacional, y nosotros tenemos ya el capítulo Veracruz, el capítulo Jalapa de esta sociedad mexicana. Y entonces quisimos nombrar a esta participación no solamente como una participación de la Universidad Veracruzana, sino también en colaboración con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Nos parece que estos son trabajos que también deben vincularse con esta asociación nacional, ¿no? En esta agrupación de científicos también. Entonces, el cartel que ayer pudieron ver los que estuvieron en Punta Delgada llevaba los logotipos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Universidad de Veracruz. El trabajo, como les dije, lo hacemos un grupo de profesores, y estos profesores además somos miembros de la sociedad. Y bueno, decíamos allí que justamente desde la geografía podemos apoyar recurriendo a una categoría geográfica, que es una categoría territorial, espacial, que es la región. La región para los geógrafos es una unidad espacial de análisis. Nosotros analizamos el territorio, nosotros reconocemos, los geógrafos lo que hacemos es reconocer cómo los procesos que ocurren en la sociedad se expresan en el territorio y construyen territorio. Es como a partir del proceso, cómo se acomodan, se ajustan, se interactúa en el espacio.
Y esta es una unidad espacial que utilizamos, las regiones, así como utilizamos el paisaje y así usamos también el concepto de territorio político-administrativo, ¿no? Entonces, el concepto de paisaje tiene una tradición de muchos años en la geografía y hay regiones que están caracterizadas por algún componente específico de la naturaleza, es decir, hay regiones biogeográficas en donde las condiciones geográficas del espacio tienen no le quiero llamar determinismo geográfico como hace un rato le llamaba el profesor Vivanco, sino que en la geografía este determinismo geográfico tenía otra connotación, además de la que bien hizo referencia el maestro, tenía una connotación de dominio. Y entonces hemos nosotros desechado esa connotación de determinismo geográfico, es decir, la geografía no determina que la gente no solamente tenga unas características peculiares, sino que se manejaba que la geografía entonces también definía que la gente fuera floja, que la gente fuera destinada para ser esclavo y no destinada para ser como la gente aria de Europa, blancos. Entonces, esa era la connotación que en el siglo XIX, por lo menos, se utilizó para el determinismo. En geografía ya hemos separado esa doble connotación que tiene el determinismo geográfico, pero sí reconocemos que existen condiciones en el medio que definen las características de los procederes. Es decir, que el clima sí tiene que ver con el tipo de vestimenta que uno usa, pero también tiene que ver con el tipo de costumbres y de actividades que la gente hace, por ejemplo, de tomar el fresco por las tardes, de esperar no sé, en algunos otros lugares, de esperar que venga el atardecer, que se oscurezca, que aparezcan los cocuyos, no sé, esas características de la naturaleza que se reflejan en las costumbres, en las tradiciones de la población, eso sí queremos rescatar como un determinismo geográfico, no la otra parte que tenía que ver con el poder y la política, ¿no? Entonces, en este caso es así. El Barlovento tiene esa peculiaridad. El Barlovento es un concepto, lo decíamos allá en el 2015, cuando fuimos también a Punta Delgada a platicar de esta primera intención de acercarse a identificar una región en el Barlovento. Decíamos que es un concepto que viene de la navegación, pero que lo hemos adaptado para el territorio, es decir, ya lo traducimos a cómo se refleja en tierra firme. Y en tierra firme lo que hace este fenómeno del movimiento de masas de aire húmedo que vienen hacia el continente es que forman condiciones muy particulares de un lado de las montañas y del otro lado de las montañas. Entonces, el devenir de los vientos del mar hacia el continente, a eso le llamamos el barlovento. Cuando el viento que pasa por barlovento, que pasa por territorios, digamos, que no le representan un obstáculo, crea condiciones muy particulares, crea esta humedad y estas nieblas de las altas montañas, estos bosques de niebla, esta vegetación que le llamamos la vegetación mesófila de montaña. Entonces, todas estas características tienen que ver con esas masas de aire que vienen desde el mar y que no han encontrado un obstáculo, sino que hasta que aparecen las montañas, entonces ya descargan. Algunas veces las masas de aire ya condensadas descargan la lluvia y entonces tenemos zonas lluviosas y zonas exuberantes de vegetación. Esta característica es lo que nos unifica por estas regiones. Y esta es la característica primordial que se tomó en cuenta para construir este mapa. Este mapa que ustedes observan, que tendrá que redefinirse, que tendrá que reajustarse. Nosotros ahorita tenemos ya una discrepancia en que cuántos municipios fueron, si 51 o 53, a lo mejor contamos mal, pero estamos en esa construcción. Y esa es una de las primeras intenciones, donde los vientos entran y pueden
definir características de este tipo, de humedad, de lluvia, de vegetación de este tipo. Hay municipios como por ejemplo Perote, que está incluido, porque no pensemos en Perote solamente en la cabecera municipal. La cabecera municipal sí está francamente en una zona seca, pero Perote tiene un pedazo de territorio que da hacia la montaña, hacia la colindancia con Jico, da hacia Barlovento. Y también un poco la colindancia que tiene hacia Yagualulco, también da hacia Barlovento. Entonces, por eso está ese municipio. Sin embargo, yo creo que si nos adentramos no solamente a estas condiciones geográficas, Perote tiene muchísimo más influencia, también venida desde las barrancas que suben de las minas Tatatila y Altotonga. Entonces también por ahí le entra humedad que no alcanza a llegar a reflejarse a la cabecera municipal, pero sí en la planicie crea condiciones muy favorables. Muy cercanas a Altotonga hay nieblas muy interesantes y por eso es el corte tan drástico entre la vegetación de la planicie de Perote y luego las barrancas hacia Tatatila y las minas, ¿no? De repente encontramos mucha vegetación porque ahí sí ya llegó la humedad, ¿no? Entonces, bueno, están construidos bajo esos criterios. Los criterios, primeramente, de dónde se mueve el viento, enseguida el criterio de cómo están dispuestas las formas geomorfológicas, las formas del relieve en el territorio, y luego le añadimos elementos que tienen que ver con las condiciones de las comunidades vegetales, es decir, el gradiente altitudinal y el uso del suelo, cómo se está usando el suelo, para qué se está dedicando y cuáles son las peculiaridades de los modos de producción en cada uno de esos lugares. De esa manera, nosotros así lo llamamos en el cartel que ayer se presentó. Esto es la propuesta que se basa en componentes físicos de la geografía. Falta integrarle los componentes socioculturales, muy importantes, porque esos van a darle la definición final, es decir, van a redondear esta delimitación. Finalmente lo que hicimos también es delimitar en función de los municipios, de las delimitaciones municipales, porque si se trataba de cortar las áreas por donde las condiciones de clima y de relieve pasaran, pues a lo mejor hubieran quedado pedacitos de municipio, pero no era el caso. El caso es, yo creo que los municipios, de algún modo, la integración político-administrativa los obliga a tener comunidad, es decir, a tener algo en común, comunidad en la política pública, pero también en las propuestas de las comunidades de cómo integrarse a los presupuestos y a los proyectos que tengan los ayuntamientos. Por eso yo creo que la definición de la región debe involucrar el componente político-administrativo y debe estar pues configurada a partir de la suma de los límites municipales. Y así está conformado. Lo que en la fase en la que nosotros estamos es en la fase de darle una precisión en torno a la justificación, al fundamento teórico. El cartel que ayer se presentó y que era justamente lo que hoy les iba a explicar aquí un poco, o a presentar, porque finalmente lo estoy explicando, se los iba a presentar, era un poco decir, estamos en el argumentar el por qué definimos cada cosa. Y entonces en ponerle más ingredientes a esta justificación, reconocer en un texto toda la vegetación, todas las características del clima, cómo se dan en cada sitio. Tenemos la particularidad, también lo debo resaltar, de que las montañas que tenemos en esta parte central del estado son unas montañas muy peculiares, porque digamos que el eje primordial, la columna vertebral del sistema montañoso que hace frente a estos vientos es la montaña del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Pero aparece perpendicularmente la Sierra de Chiconquiaco.
Y esa sierra, entonces, la sierra de Chiconquiaco, hace un frente, un efecto de sombra orográfica para el resto de los municipios que estamos de este lado, ¿no? Entonces es muy interesante, pero ya unidas la sierra de Chiconquiaco con el eje de Cofre de Perote y Pico de Orizaba, entonces crean como un cuenco, una especie de abrigo para que todos los vientos aquí se queden, aquí se constriñan entre la sierra de Chiconquiaco y el límite sur que definimos que podría ser, desde el punto de vista del relieve, esas cañadas interesantes que están entre Huatusco y Coscomatepec, porque ya yéndose un poco más al sur de Coscomatepec ya empieza más plano, y entonces las condiciones ahí ya son distintas porque además hay una influencia de la zona plana, de las lagunas, desde el Papaloapan. Ya estamos hablando de otro tipo de condiciones atmosféricas y entonces ya el efecto del viento encajonado ya no es el mismo. Entonces creemos que el efecto de Barlovento se percibe a través de las cañadas, no sé, del río Los Pescados, del río de Santa María, Tatetla y la última de las barrancas que está al sur de Huatusco. Entonces, básicamente en eso estriba mi participación. Insisto, la siguiente parte es la otra parte geográfica, que es la sociocultural, la que tiene que ver con las tradiciones, con las personas, cómo se reconocen ellos y cuáles son sus costumbres y dónde encuentran esa identidad en el tipo de alimentos, en el tipo de prácticas agrícolas, en el tipo de costumbres que se tienen, ¿no? Tradiciones incluso hasta religiosas y de influencia de la conquista y de la influencia histórica que tenemos, ¿no? Estamos abiertos a seguir trabajando. Me parece que también en este grupo Lorena tiene visualizado un trabajo con los arqueólogos, los antropólogos, entonces nos sumamos al equipo para que podamos irle dando un mayor sustento. De algún modo aquí está la propuesta de la delimitación física, es decir, de la línea que nos circunscribe. Ahora falta nutrirla de todos esos elementos identitarios que tenemos que sumar todos, ¿no? Bueno, y si estoy aquí para responder preguntas, también me puedo quedar un ratito. Necesito irme a una reunión a la que estaba convocada desde hace ratito, pero para servirles, estoy aquí para lo que pueda yo contestar. Creo que es muy ilustrativo, ¿no? Hoy cuando vemos el mapa y que logramos colocarlo en la carpeta, como que ya tenemos muy claro, con mucha precisión, dónde estamos y quiénes somos los que interactuamos en ese territorio. Y con la explicación que ha dado la maestra, bueno, ¿qué más nos queda? Que toda esa influencia del clima, la influencia geográfica y territorial que por fortuna tenemos el pueblo veracruzano, en que somos muy ricos, pues nos da identidad y nos da carácter a cada uno de nosotros. Quisiera pedirle a la maestra Lorena que por favor apuntara esta parte, reforzar esta parte sociocultural, que es muy importante que también quede en la mesa para los comentarios siguientes, ¿no? Pero bueno, cierto, el maestro Daniel Méndez me recuerda, ¿hay alguna pregunta en este primer planteamiento? ¿Alguna duda o algo que enriquecer, maestro? Mi pregunta, bueno, en el equipo, llamémosle estudiosos de la geografía, en el que usted está colaborando o inmersa en ese grupo, el debate entre sus compañeros dio pauta a esta definición. ¿Cuáles serían en momento algunas ideas sueltas que quedaran de lo que opinaron ellos, de lo que opinaron el grupo multidisciplinario que llegó a esta carta o a esa sería mi pregunta? Muy bien.
Muchas gracias, sí, cómo no. Bueno, les repito, somos profesores de la licenciatura en Geografía. Participaron en este caso también algunos de ellos como miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y formamos un pequeñito grupo multidisciplinario. Tenemos ahí un arquitecto que seguramente lo conocen, el arquitecto Rafael Palma Grayev. Él es estudioso de la región y entonces se conoce. Él nos aporta mucha información relacionada con cuestiones antropológicas, porque incluso tiene una maestría en antropología social y ahora está haciendo el doctorado en geografía, entonces tiene una posibilidad de visión muy amplia. Tenemos también a la doctora Juanita Martínez Alarcón, que es amiga y no hermana del doctor Alarcón aquí, pero ella es antropóloga y también muy metida en el estudio regional. Ella trabaja estudios regionales de la zona cañera. Y también muchos somos geógrafos. Habíamos por lo menos 4 geógrafos. Ahí en el cartel estaban anotados la maestra María de Jesús Luna Monsalvo. Ella es de profesión administradora, luego hizo una maestría en geografía y está muy dedicada a las cuestiones regionales también. El maestro Hugo Reyes, que está ayer presentando el cartel, él nos va a representar a Punta Delgada. Él es también geógrafo de profesión, está terminando un doctorado en geografía, particularmente en territorios indígenas. O sea, quisimos, y una servidora, que soy geógrafo, he trabajado más las cuestiones físicas del territorio geográfico. Yo me dedico más bien a estudiar el relieve y a estudiar los problemas que tiene que ver con el relieve, como los deslizamientos de tierra, las inundaciones y cosas así. Entonces, en este equipo pudimos concatenar un buen trabajo de discusión. Y sí discutíamos que a lo mejor esta idea de hacer la región siguiendo los límites municipales no sería tan geográficamente respaldada. Pero también llegamos a la convicción de que hay que tener la claridad de cómo se hace la política pública en este estado y en este país. Y la política pública en este país se hace siguiendo los límites municipales, entonces no podemos negar. Y además también yo les planteaba, porque muchos de ellos todavía no han tenido la oportunidad de asistir a las actividades a las que nos han convidado en este grupo de trabajo de Barlovento, yo les decía que más bien ha sido un impulso desde los ayuntamientos, entonces tendría que ser integrar los límites municipales, ¿no? Es como un poco responder a las necesidades de las personas que habitan en esa región, es decir, nada más apoyarlos para justificar o para encontrar los elementos científicos que pudieran respaldar una propuesta de sumarse a una unidad de identidad, ¿no? Discutimos mucho, ¿no? Desde incluso el título del cartel ayer, que por cierto al final me gustó, quedó muy bonito el título, se lo voy a leer. Yo no sé cuándo Lorena nos pueda poner todas estas fotos, porque a mí me compartió muchas fotos. Bueno, se llamaba El Barlovento Veracruzano, algo así como, ya me di cuenta que no me traje el nombre final, pero, no, era más bien una propuesta geográfica o algo así, ¿no? El Barlovento Veracruzano, una propuesta geográfica, porque queremos decir que es desde una mirada de unos geógrafos que estamos haciendo una propuesta. No somos necesariamente los que habitan ahí, falta hacer la integración de la mirada de los que ahí habitan. Y esa es la parte que nos falta, y seguramente sentados con ustedes, que ustedes tienen tanto conocimiento de sus municipios, y sentados con los antropólogos o los historiadores que también reconocen muchos elementos teóricos para la conformación de la región, pues podríamos hacer un sustento, a lo mejor ya no una definición de los límites, porque insisto, los límites definidos desde los límites municipales pues no son movibles.
nada más. Lo que sí tenemos que hacer es un sustento, un fundamento, que seguramente será el requisito para poderla decretar como una región reconocida, ¿no? Entonces, que ese fundamento vaya adicionada con todos estos ingredientes, con los ingredientes no solamente físicos de la geografía, sino también con los ingredientes sociales y culturales de la geografía, ¿no? No sé si respondía a su pregunta. Sí. En un momento determinado de que yo empiezo a involucrarme, para que lo oigan, con la historiografía del Puente Nacional, me abundaría yo en que yo estuve muchos años en el norte del estado, en la Huasteca Veracruzana. Yo soy de acá del Puente Nacional, pero trabajé en la Huasteca. Cuando vengo a Puente Nacional y me involucro en la cuestión política del municipio, para empezar hace 20 años como secretario del ayuntamiento, en el siguiente periodo como síndico del ayuntamiento, pero cuando fui secretario del ayuntamiento me empiezo a involucrar, a conocer lo que es Puente Nacional. De hecho, hay unas ruinas ahí que se dice que son de Antonio López de Santana, pero que en aquel entonces decían algunos, no, pues es que aquí es manga de clavo, y que aquí es manga de clavo. Me pongo a investigar y se involucra una de mis hijas, la mayor, para hacer algo sobre turismo. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que no era manga de clavo, sino Paso de Varas, una de las 3 importantes haciendas de Antonio López de Santana, entre ellas Manga de Clavo, El Encero y Paso de Varas. Pero empiezo a manejar, a ver que Puente Nacional está en la región de Sotavento, y yo me sentía como muy lejano del sur, ¿no? Como que siempre estamos en el Sotavento. Yo lo relacionaba con el sur, no con la cuestión geográfica y la cuestión de los vientos. Entonces, bueno, todavía hasta hace unos días que se edita Apuntes Históricos de Puente Nacional, que todavía se maneja a Puente Nacional como en la región del Sotavento. Pero ahora que surge la idea y el trabajo aquí importante de Maestra Judí, de Lorena, y bueno, pues como que siento, sin que lo sepa todavía la población en general, ¿verdad? Pero como que siendo de Puente Nacional, yo me siento, pues ahora sí, identificado con Barlovento, y no con Sotavento, porque como que lo siento un poquito más allá. Y bueno, ya viendo el mapa, si así se le puede llamar a lo que ustedes dijeron, porque no sé mucho de geografía, más que lo que me enseñaron en la normal. ¿Sí? Bueno, pues creo que me siento pues ya más identificado. Y bueno, la respuesta de usted ha sido acertada, y lo que nos expresa de quienes participan y del bagaje cultural y de conocimientos que tienen cada uno de los que participan y dialogaron o hicieron un debate más crítico para poder llegar a esto, que ojalá y que lleguemos a que tengamos pues buen fin. Pues muchas gracias. Esta iniciativa que empezamos le va dando fuerza y le da pues este soporte geográfico que se requiere. Pero mi pregunta es, ¿podrías compartir las diapositivas, todo el material completo al grupo que tenemos del Barlovento, para que todos empecemos como a manejar este discurso, porque estamos muy acostumbrados a un manejo de las regiones culturales muy diferente? Nos cuesta incluso defender esta área del Barlovento. Si nos puedes compartir esto, nos va a dar sustento para nosotros empezar a hacer una promoción y un reconocimiento de la región cultural. Eso sería con respecto a tu presentación de la descripción física. El evento, el mapa se llama, oye, otra vez ya lo perdí yo también, ya lo teníamos por aquí. Y lo que sigue, esto que comentas, pues nos toca a nosotros hacer este sustento sociocultural. Eso lo tendríamos que construir nosotros. Entonces aquí pues es la invitación a que nosotros avancemos, los que ya hicieron su levantamiento de fichas del patrimonio cultural, pues completarlas
para que eso se vaya integrando a este trabajo. Solo de esa manera podremos dar el reconocimiento. El mapa se llama el Barlovento Veracruzano, marco físico de una propuesta geográfica, que es un muy buen material, nos explica esta región. Y lo otro que me platicaba el geógrafo ayer, que esa propuesta de subregiones o de divisiones que presentamos, que es precisamente una propuesta, y aquí nosotros, los municipios que estamos, tendríamos que decir, sí pertenezco a la zona cafetalera, no, yo me siento más afín con la zona de la niebla o con la zona de, como se les llame, en lo que ustedes están haciendo, y creo que ahí es donde podemos ir reconformando esta geografía cultural, ¿no? Entonces sí, pedirte que nos compartas la información para que la tengamos todos y empecemos a manejar una nueva conceptualización de la caracterización cultural. Estamos en la iniciativa de que nos tomen en cuenta en las nuevas administraciones, en las nuevas políticas culturales, que nos tomen en cuenta como una región cultural no distinta al Sotavento, no opuesta al Sotavento, sino complementaria. No puede existir el Sotavento si no existe el Barlovento. Entonces, empecemos a hacer eso, estamos en muy buen momento, y si tenemos el respaldo de ustedes como cronistas, si además nos respaldan nuestras autoridades, estamos en buen momento. Gracias. Sí, quiero decirles que sí, necesitaríamos hacerle algunos ajustes a este mapa, en términos de que tengo la duda de cuántos municipios finalmente fueron, porque cuando conté 51 y ahora resulta que tenemos una discrepancia, hay 53. Entonces, bueno, hagamos estos ajustes para que la información que manejemos todos sea la misma. Entonces, una vez que nos ajustemos, y también que me hagan favor de pasarme las cuentas de correo o decirme a quién le mando todo para que se haga la distribución. Ustedes más bien distribuyan a la medida que se les requiera, pero sí solicitaré a que me tengan un poquito de paciencia para que revise el número de municipios, para que los números cuadren. Y claro que está a su disposición. Fíjense ustedes que estuvimos trabajando con este mapa, con la maestra Mirón, el maestro Rey Méndez, el maestro Ángel Rafael, y encontramos, y los voy a leer de manera muy rápida: La Antigua, Paso de Ovejas, Comapa, Tlacotepec de Mejía, Xochiapa, Huatusco, Totutla, Tenampa, Tlaltetela, Jalcomulco, Apazapa, Puente Nacional, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata, Actopa, Coatepec, Teocelo, Cozautlán de Carvajal, Izhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Jico, Tlalnehuayoca, Jalapa, Banderilla, Jilotepec, Rafael Lucio, Acajete, Naulinco, Tepetlán, Alto Lucero, Juchique, Chiconquiaco, Landero y Cos, Miahuatlán, Cuacuatzintla, Tlacolula, Las Vigas de Ramírez, Las Minas, Tatatila, Tonayán, Tenochtitlan, Yacuatla, Colipa, Alto Tonga, Jalacingo, Axala, Misantla, Vega de Alatorre, Acatlán, Puente Nacional, Perote y Villa Aldama, lo que nos dio un total de 53. Ya lo repitió, ¿no? ¿Está doble? Sí. Yo creo que ahí A lo mejor ahí 152. Bueno, será como dice la maestra, de relación que nosotros también a la tarea, ahora que tenemos ahí el mapa impreso, poder hacer como que una cuantificación para que podamos definir y manejar con exactitud la misma información como nos combina la maestra María. Maestro. Bueno, quiero hacer mención de la presencia de don Jorge Vázquez Guzmán, promotor cultural que viene de Alto Lucero. Muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo de el maestro Román Fonseca Rodríguez, que nos visita desde Cayuca. Bienvenido, gracias. Y también se encuentra con nosotros hace un momento el maestro
Alfredo García Córdoba, que viene de Naulinco. Gracias, Alfredo. ¿No? Ya estamos todos. No, ¿Sí? nada más quisiera saber de qué municipio viene esta. No, Mario Fabio, pero él ya, es que no estuvo enfrente, ¿verdad? Cierto, tiene razón. El maestro Humberto Ramírez Lozano, de Mario Fabio Altamira. Lore, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta en torno a lo expuesto por la maestra Mari? Una pregunta muy rápida. En esta delimitación geográfica que ha hecho la maestra, mi pregunta iría en el sentido de que se me hace muy interesante cuando hace mención que esos elementos de la naturaleza que van marcando la diferencia de esta región con otra. Cuando usted menciona la parte del plano, lo que denomina el plano geográfico, ¿cuáles serían unas características generales que pudieran delinear la influencia que ejerce esta geografía en el comportamiento humano, en ese plano? Eso está muy difícil para mí. Sí, es una cuestión cultural y más antropológica del asunto, pero algo logré visualizar el año pasado, en el 2015, cuando estuve en Punta Delgada, porque justo llegaron algunos municipios, muchos, yo no sé cuántos, pero llegaron algunos, y cuando empezamos a hablar de las tradiciones, las costumbres, la música, muchos decían, no, es que el son allá lo tocamos igualito, nada más que en lugar de meter este instrumento metemos el otro y tal. Entonces yo creo que hay muchos elementos, pero es también incluso en la arquitectura, las casas están construidas muy parecido, tienen como un pórtico, una estancia, porque acostumbran tomarse el fresco por la tarde. Entonces esa también es una particularidad. Yo creo que ahora que hagamos el esfuerzo de reunirnos con los antropólogos, con los historiadores, con ustedes también, por supuesto con los economistas, tenemos que hacer como una especie de taller, ¿no? Yo me lo imagino así como que hagamos un taller, un seminario donde cada quien escriba qué pasa en su comunidad, en su municipio, y luego hagamos la conjunción, unifiquemos, discutamos si eso se parece, si no se parece, cuáles son las distintas, digamos que la tónica en la que se dan en un sitio y la tónica en que se dan en otro, y quizá eso nos vaya ayudando a delinear estas subregiones que son, porque nosotros veíamos que había diferencias, no muy marcadas, pero sí diferencias entre lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte del Barlovento. Entonces decimos, bueno, pues que se creen unas tres subregiones, que a lo mejor pueden ser más, no sabemos, o menos. Hay claras coincidencias entre los municipios, 6 municipios que están en zonas planas y costeras, y hay francamente características muy particulares de todos los que están en la Sierra de Chiconquiaco, no hay más, todos esos se parecen muchísimo, y por supuesto todos los que estamos en las laderas del Cofre de Perote también tenemos características y particularidades muy interesantes. Entonces, muy adentrado para decir cuáles son las distinciones por la cultura y la parte sociológica, me cuesta trabajo, pero no dudo que lo logremos, ¿no? Digo, eso tiene que ir en el fundamento teórico-metodológico para poder pedirle al ayuntamiento, o no sé a quién hay que pedirle que se decrete el área como se debe decretar como una región, ¿no? Entonces, pero hay que agregar ese sustento teórico, ¿no? Digamos que la cuestión geográfica es más sencilla de verla porque, bueno, también los que vieron ayer el cartel pudieron ver 5 mapitas que estaban ahí como asociados, más pequeñitos incluso, pero esos los podemos traslapar y hacer interpretaciones de lo que está sucediendo con el suelo, la vegetación, el relieve, el clima, cómo interactúan cada cosa y sacamos conclusiones. Así se configuró un poco estas subregiones, ¿no? El mapa
lo tengo aquí en la casa de ustedes, si me permite, mando traerlo y lo podemos ver aquí, porque veo que es parte importante. A lo mejor se puede, ¿cuál mapa? ¿No es el que está ahí? No, es que el de Sangre. Lo tenemos aquí. Yo propongo que ese esfuerzo lo hagamos en un taller. Y yo propongo que hagamos el taller. Bueno, para no quitarle tiempo a la maestra, ya continuaría con la parte que me solicitaba el maestro Espino. Ya no es pregunta, ya son algunas acciones más concretas. Creo que a partir de este análisis geográfico y físico que nos presenta la maestra, ahora nos toca a nosotros hacer precisamente el análisis sociocultural, ver cuáles son los componentes que integran estas subregiones. Y creo que aquí pudiéramos partir de dos cosas. Una sería el trabajo de la crónica, cómo se ha visto en la historia estas subregiones o esta región del Barlovento, porque tenemos como presente el concepto como un grupo de la Armada, ¿no? Una milicia, y así hablan, ¿no? De la milicia del Barlovento. Después desaparece de nuestro imaginario histórico, por lo menos de manera oficial, desaparece el Barlovento, no tenemos ya ninguna referencia, se habla siempre de el Sotavento. Y lo que comentaba el maestro, ¿no? Aunque él se ubicaba en el Sotavento, se sentía muy lejano a la región, y lo mismo pasó con otros municipios. Aquí mi pregunta sería, ayer alguien nos comentaba que el Barlovento llegaba hasta Veracruz Puerto. Entonces ahí todavía tendríamos que modificar esta regionalización, y tendríamos que ver municipios como Manglio Fabio, Soledad de Doblado, que no los tenemos aquí, pero que también están como en esa transición, porque tampoco son totalmente del Sotavento. Entonces habría que ver si ellos tienen afinidad cultural, geográfica con esta región del Barlovento. Y menciono Manglio y Soledad de Doblado, pero seguramente impacta también a Paso del Macho, no sé, Camarón de Tejeda, hasta Toyac. Entonces sí, como que tendremos que ir reconformándolo. Y por la parte, eso sería lo que yo pediría, que los cronistas nos apoyaran en eso para ver su trabajo, si se puede enfocar. Y creo que algo que decías y que creo que todos tenemos muy presente es el viento. Cómo impacta el viento en nuestras regiones, cómo modifica nuestras pautas de conducta, nuestras actividades culturales, a qué le llamamos norte, a qué le llamamos surada, cómo se llaman esos vientos que tiran la milpa, cómo se llaman ciertos vientos. Creo que por ahí podríamos empezar con hacer un levantamiento de la tradición oral. Destacó particularmente en la cala de Boquilla de Piedras, en el actual municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, sitio que sirvió estratégicamente a los insurgentes como puerto alterno, razón por la cual es un punto de referencia en la historia veracruzana. Barlovento es un término alusivo a las laderas de una montaña o cordillera en la pendiente que recibe los vientos húmedos procedentes del mar. Es la dirección donde golpea el viento con respecto a un punto o lugar determinado, y en el que se expresa un fuerte vínculo de la geografía relacionada con las diversas manifestaciones culturales que han sido expresiones permanentes de una visión de vida. Si partimos del hecho que Sotavento es la parte opuesta, es decir, la parte hacia donde se dirige el viento, entonces ambos términos en el campo geográfico deben tratarse por separado, sin soslayar que en el ámbito cultural deben comprenderse como un sistema integrado, Barlovento-Sotavento, que de expresiones culturales en el cual la zona montañosa o cordillera central no se puede excluir, porque su formación orográfica recibe los beneficios derivados de los vientos, cuya consecuencia y diversidad atmosférica imprimen percepciones especiales que dotan a la región de identidad. Desde el año 2015 dieron inicio las actividades de salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de Boquillas de Piedras, para de esa manera tratar de lograr una participación lo más amplia posible de los municipios, comunidades, grupos e individuos interesados en crear, mantener y transmitir su patrimonio
cultural y regional y de asociarse activamente a la gestión del mismo con la colaboración de instituciones gubernamentales de educación superior e investigación. Por lo anteriormente expuesto, propongo a los aquí presentes declaremos la pertinencia de que a partir de esta fecha y en lo sucesivo a la región conocida como Costa y Cordillera Montañosa Central se le denomine Región del Barlovento Veracruzano y suscribamos un primer manifiesto a efecto de que todos los ayuntamientos representados, una vez analizado lo acertado de la propuesta, emitan por acuerdo de cabildo la correspondiente declaratoria para efectos legislativos y su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz. Esta propuesta tiene la finalidad de que de esta mesa pudiéramos llevar una primera expresión a la opinión pública de que estamos trabajando, de que estamos buscando las identidades precisamente para que en un corto plazo, como ya lo decíamos, haya una formalidad en una declaratoria, pero que este es el primer paso a la opinión pública y que este es el primer paso en el que asumimos individualmente, representando a los municipios que nos honran con darnos esta responsabilidad, y nos estamos comprometiendo porque todos somos Barlovento. Pasaría bueno. Muy bueno. Yo creo que fue con plan, con maña, que quedarse al último. Porque la propuesta era lo que tenía que ser lo último. Me interesan las opiniones, sí. Creo que esto va a generar una reunión para el análisis de los límites del Barlovento con el Sotavento. Habrá que hacer una reunión también con los especialistas del área de Sotavento, porque como decía por ahí el maestro, ¿no? Que es de dónde, de Vale, Fabio. Ajá, que se sentían más del Barlovento que del Sotavento, y se sentían muy alejados del Sotavento, pero bueno, ya allá el Sotavento de alguna manera está definido, ¿no? Y yo creo que esto va a venir a generar una reunión con ellos para analizar estos límites, ¿no? Si no les dan permiso, de todos modos vengan. No, sí, claro, pero Permiso. no es, ya sé, creo yo, ¿no? Pues yo creo, perdón, que no es segregar ni fracturar a nadie, sino es buscar los elementos identitarios que incluso se comparte con el Sotavento, pero que en una distribución administrativa, como es el documento que traes, te excluyen, ¿no? Alguien te excluyó, ¿no? Alguien te excluyó, y a lo mejor la pregunta sería, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las razones por las cuales me incluyes o me excluyes? Creo que a lo mejor lo que nosotros podemos adelantar, maestro, es que podemos ya sentar nosotros las bases de la inclusión, y que quien sienta que tiene esos mismos elementos de identidad se sume a uno o a otro, porque a lo mejor abrir un debate entre la delimitación, yo tengo experiencias de vida como todos ustedes. Yo estuve en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y recuerdo muy bien que nunca hemos podido resolver, porque hasta la fecha, Minatitlán o Soleacaqui, donde la gente se mata, incluso se privan de la vida porque o son de Minatitlán o son de Soleacaqui, como dicen ellos. El asunto es que es un debate que nunca ha superado, y no ha habido una legislatura que se atreva a decir, aquí va la raya. No, mejor hay que siga la ambigüedad, y no quisiera que a lo mejor esto nos llevara a un conflicto y que nos llevara a un discurso agotador en el que no podamos llegar. Mejor plantearlo al revés, como lo estamos llevando ya. Esto es lo que nosotros definimos Barlovento, por estas razones, que la razón técnica, científica y académica nos la da la Facultad de Geografía, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que ofrecemos. Aquí nos sentimos parte, bienvenidos
como decíamos hace rato, bienvenidos los que quieran estar acá. ¿No? Lo veo yo de esa manera, ¿no? No, creo que totalmente de acuerdo todos en esta postura que vamos a seguir. Creo que lo importante es que sea una conceptualización donde dé cabida a todas las voces, a todas las expresiones y no empantanarnos en una cuestión política, porque muchas veces eso ha pasado, ¿no? Por ciertos intereses. Lo que sí es que hay que pedir como el reconocimiento en términos oficiales para esta región. Si avanzamos por ahí, qué bueno, y si no, nosotros vamos a seguir con esta actividad cultural porque las regiones culturales, comentaba la geógrafa, tienen delimitaciones diferentes a las regiones políticas. Entonces así va a ser esto y tendrá que ser una propuesta de adscripción. Decir, yo me siento de esta región, yo me siento totalmente barloventino, yo también soy del Barlovento, mi municipio también forma de esto y nos vamos a ir sumando quienes quieran. Lamentablemente en esta ocasión creo que algunos cronistas no pudieron asistir porque no hay recursos, todos conocemos la situación administrativa de todos los ayuntamientos, quizá algunos por eso no estuvieron presentes, pero sé de muchos cronistas de muchos municipios que sí se suman a esta iniciativa. Creo que habría que hacerles llegar también esta propuesta de manifiesto y aunque no hayan venido a la reunión, pueden sumarse a su firma. Por eso yo decía un primer manifiesto. Así es. Y a lo mejor lo que podemos cerrar como un punto de acuerdo adicional es que fijemos una fecha próxima. En otro punto, yo lo diría ahora, vayamos hacia allá. Vayamos hacia donde está el Barlovento, más, ahora sí, si la montaña no viene a mí, o al revés, si la costa no viene a la montaña, que vaya la montaña a la costa, y que seguramente vamos a encontrar eco en un trabajo que se tiene muy avanzado ya, como se mostró ayer en ese estupendo evento que ustedes estuvieron organizando y en el que participaron, y que tal vez si la siguiente sede la ubicamos en algún municipio que tenga la disponibilidad de que ahí nos reunamos, podamos darle un enriquecimiento a este primer manifiesto, porque ya sabemos, como lo hizo Alfredo, qué es lo que tenemos que llevar, cómo tenemos que aportarlo, ¿no? Entonces, bueno, la convocatoria es a que podamos suscribir el día de hoy un acuerdo, el primer acuerdo en el que estamos expresando que reconocemos en esta geografía que previamente ha desarrollado por del Barlovento veracruzano, como parte de las actividades del segundo encuentro cultural del Barlovento veracruzano, Voces del Mar que riman al viento, organizados los días 24, 25 y 26 de noviembre del año 2016 por los ayuntamientos de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Jalapa de Enríquez, se llevó a cabo en la sala de lectura de la Biblioteca Histórica del Colegio Preparatorio de Jalapa la primera reunión de trabajo de cronistas del Barlovento. Este evento congregó el 25 de noviembre a varios cronistas y gestores de la cultura municipales de la región y de la costa y cordillera montañosa central de Veracruz, en una jornada de trabajo que inició a las 10:30 y concluyó, pusimos aquí a las 15 horas, será a las 2, donde analizaron y debatieron sobre las características físicas y los elementos socioculturales que dotan de identidad a esa región, con la participación de la investigadora independiente antropóloga Lorena Acosta Vázquez y la maestra María Ramírez Salazar, jefa de la carrera de Geografía de la Universidad Veracruzana, quien aportó sus conocimientos profesionales para definir con precisión la región geográfica y las municipalidades que la conforman. Dicha investigación culminó con la presentación del mapa de la zona en cuestión. En consenso de tan productivo encuentro, se llegó a las siguientes consideraciones. Inciso A. Desde tiempos coloniales y derivado de los antiguos conocimientos asociados a la navegación, la región que comprende la costa centro-norte del Golfo y el extenso territorio de la cordillera montañosa central fue conocida como Barlovento veracruzano.
Inciso B. En la Guerra de Independencia destacó particularmente la cala de Boquilla de Piedras, en el actual municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, sitio que sirvió estratégicamente a los insurgentes como puerto alterno, razón por la cual es un punto de referencia en la historia veracruzana. Inciso C. Barlovento es un término alusivo a las laderas de una montaña o cordillera. Es la pendiente que recibe los vientos húmedos procedentes del mar. Es la dirección donde golpea el viento con respecto a un punto o lugar determinado y en el que se expresa un fuerte vínculo con la geografía relacionada con las diversas manifestaciones culturales que han sido expresiones permanentes de una visión de vida. Inciso D. Si partimos del hecho de que Sotavento es la parte opuesta, es decir, la parte hacia donde se dirige el viento, entonces ambos términos en el campo geográfico deben tratarse por separado, sin soslayar que en el ámbito cultural deben comprenderse como un sistema integrado Barlovento-Sotavento de expresiones culturales, en la cual la zona montañosa o cordillera central no se puede excluir para su formación orográfica y recibe los beneficios derivados de los vientos, cuya consecuencia y diversidad atmosférica imprimen percepciones especiales que dotan a la región de identidad. Inciso E. Desde 2015 dieron inicio a las actividades para la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial en Boquilla de Piedras, en un esfuerzo por lograr una participación lo más amplia posible de los municipios, comunidades, grupos o individuos interesados en crear, mantener y transmitir su patrimonio cultural regional y de asociarse activamente a la gestión del mismo con la colaboración de instituciones gubernamentales, de educación superior e investigación. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos: Vicente Espino Jara, Miguel Ángel García Córdoba, Alfredo García Córdoba, Lorenzo Montero Ruiz, lo vamos a corregir, Daniel Méndez Vivanco, Carlos May González, Eleazar Nava Martínez. Es que tenemos aquí una propuesta más amplia, ¿no? Humberto Ramírez Lozano, estaba el maestro Ramón Fonseca Rodríguez. Cronistas y gestores culturales de los municipios, se enlistan los municipios, resolvieron emitir el siguiente acuerdo único: declaramos la pertinencia de que a partir de esta fecha y en lo sucesivo a la región conocida como Costa y Cordillera Montañosa Central se le denomine Región del Barlovento Veracruzano, razón por la que suscribimos este manifiesto a efecto de que todos los ayuntamientos representados, una vez analizado lo acordado de la propuesta, emitan por acuerdo de cabildo la correspondiente declaratoria para efectos legislativos, dado en la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a los 25 días del mes de noviembre del año 2016, firmando para constancia los que en él intervinieron. No sé si no aparecí o está equivocado mi nombre. Mi nombre también está equivocado. Ajá. Dime, Rafa. En la sala de lectura, en la biblioteca. Algunas faltas por allí. Cada vez que me fui acercando, el proyecto era mucho más sólido, más fuerte y nunca bajó de intensidad en toda esta especie de energía social y colectiva, pues, que conlleva proyectos como este, que ahora veo que fragua de una manera exitosa y seguramente en el futuro crecerá en ese sentido. En realidad sí trabajo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Lo que hago es más bien coordinar el posgrado que tenemos allí, es una maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana. Y lo que siempre digo en estos eventos, ya que me están motivando acá Lorena, yo siempre le agradezco mucho porque me echa más porras de lo que uno merece, me compromete más. Que es muy interesante que en un contexto como el que estamos viviendo, particularmente en Veracruz, donde no estamos exentos de temas más bien conflictivos, ¿no?, de violencia y todo esto que hemos estado leyendo estos últimos meses, estos últimos años, haya un trabajo en favor de la cultura que es decir casi lo contrario del conflicto, es decir, aquellos pasos en función del reconocimiento de nosotros, los que somos miembros de la ciudadanía o de la sociedad, pero también que somos de un territorio específico que ahora se reivindica, esta región que ahora se reivindica y que se hace un esfuerzo justamente porque sea reconocida. Y es un ejemplo de política cultural, que es lo que yo
rescato como lo más importante el ejemplo de la democracia ideal, es decir, aquel tipo de acciones colectivas que fraguan como proyectos, en este caso de política cultural, que viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y eso para mí es un cambio fundamental, es decir, es un ejemplo del modelo ideal de cómo la ciudadanía organizada construye ciudadanía cultural. Este caso es un caso muy notorio de ciudadanía cultural, es decir, de un grupo de personas que teniendo diferentes, digamos, trayectorias profesionales, logran encontrar puntos de acuerdo para ir diseñando a partir del trabajo colectivo, de las estrategias reunidas también en colectivo y de las acciones que finalmente concretan varias etapas de este proceso, en eso que llamo ciudadanía cultural, es decir, en aquel reconocimiento primero de nosotros como miembros de una región, de una historia, de una cultura, algo que nos dé identidad, a partir de lo cual nos hacemos visibles para el poder público. Es decir, esta región que no existía reconocida entre las políticas como una región cultural, sin embargo sí reconocida y sí digamos, por sus miembros, los cuales están interesados en hacerlo visible, ahora concretan estos pasos ya más agigantados, más sólidos de esto que se llama, perdón, estoy contestando, queriendo colgar, acabé contestando. Entonces yo creo que eso es muy importante, esta idea de cómo se democratiza la cultura y sobre todo esto que tiene que ver con la idea de la memoria, una recuperación, es decir, un interés por el pasado desde este presente que además está ligado con un mundo que más bien parece que se desdibuja, donde los procesos se habla más de la globalización que de aquello que nos da pertenencia, origen, trayectoria, destino, y que ustedes estén haciendo justamente eso. A mí me emociona en realidad, porque uno se ve en una situación donde siempre está rebasado por las corrientes de lo nuevo, de lo moderno, y no estamos pensando quiénes somos. Y aquí es un ejemplo claro de ese quiénes somos, poniéndonos de acuerdo en qué queremos, ¿no? Y ese qué queremos ahora empieza a concretarse en todo esto que tenemos aquí, que es un esfuerzo combinado y múltiple. Hay historiadores, hay antropólogos, hay gente de distintas profesiones, de distintos intereses, pero por más diferentes que seamos, esa diferencia está construyendo un diálogo. Y ahí viene otro ejemplo de esta interculturalidad que vive el mundo actualmente y que se ve potenciada justamente porque lo que estamos haciendo es recuperación de memoria de la historia, y lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa el ejemplo, digamos, virtuoso de que nuestras diferencias nos da identidad y nos da fortaleza, ¿no? Y se trabaja en conjunto. Entonces yo eso en realidad lo felicito bastante y seguramente me seguiré acercando en la medida de mis posibilidades. Y pues los felicito y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. ¿A no hablas? Nosotros conservamos el resto y bueno, la invitación es a vernos 6 de la tarde hoy, quienes puedan, y la otra es vernos mañana a 10:30 de la mañana con el maestro Montes de Oca para ver el Barlovento a través de las imágenes y de la vista profesional de Héctor, y desde luego todos los eventos que se coadyuvan con ello, como las arpas en manos de mujer y la plática que esperamos de nuestros hermanos cubanos. Muchísimas gracias a todos por estar. Ha sido una mañana excelente. Gracias a quienes tuvieron que trasladarse desde otros puntos más remotos a Jalapa. Gracias por ese esfuerzo, esa gran voluntad. Señor secretario, un saludo a nuestro amigo el alcalde y decirle que bueno, pues lleve usted testimonio de lo que hoy se ha hecho y de que ha tenido usted la gran fortuna de ser testigo de honor de lo que más adelante se concretará de una manera formal. Licenciada Pablo López Castilla, muchísimas gracias siempre por su solidaridad con los proyectos que implican la cultura, el rescate y valorar el orgullo de ser jalapeño. Muchísimas gracias. Y ahora Barlovento, un jalapeño barloventino. Y les pido nada más, si nos ponemos de pie, para tomar una fotografía.